Mucha gente pregunta por qué nosotros tenemos que estudiar la historia. Es porque por la historia nosotros podemos saber el presente. Porque presente no cayó del cielo, sino presente es continuidad del pasado. Por eso nosotros debemos estudiar la historia para saber el presente. Misma manera podemos, estudiando presente, igual podemos predecir o presumir en el futuro. Por esa razón de muchos países hoy y buscan gente que ha estudiado la historia. Eso es, por ejemplo, área de marketing, mercadeo, buscan gente que han estudiado historia. O sea, hoy por hoy historia tiene mucha utilidad. Mire, cuando habla de historia, nosotros somos cristianos, tenemos mayor ventaja. Porque historia, el dueño de la historia no es historia de humano, sino dueño de historia es Dios. Dios es Señor de historia, por eso historia humana termina siendo historia del Señor. Nosotros a través de estudio bíblico y aprendemos, conocemos Dios, entonces nosotros podemos descifrar, entender mucho más la historia. Por ejemplo, por la Biblia, si nosotros encontramos Dios es zurdo, entonces cuando Dios le toca lanzar una pelota, ¿con qué mano va a lanzar? Ahí sabremos y cómo Dios va a lanzar la pelota. Así, importante nosotros aprendemos la Biblia porque conocer a Dios. Y conociendo a Dios y nosotros somos cristianos, tenemos mayor ventaja y mayor sabiduría para manejar presente y futuro. Con ese preámbulo vamos a leer el libro Hecho, la cual que vamos a estudiar hoy, capítulo mismo 18, versículos 18 al 28. Vamos a leer hermana Vilesi y hermano Kendry. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos les pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió. Pero al despedirse les prometió, ya volveré, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén y a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar a una por una a las congregaciones de Galacia, de Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que le recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Muy bien, amén. Y esto, versículo de hoy, se divide 18 al 22, luego 23 al 28. Dividen dos partes porque primera parte Pablo termina su viaje de misión, segundo viaje de misión. Y 23 comienza tercer viaje de misión de Pablo. Primero vamos a estudiar primera parte y luego, lo que tiempo permiten, vamos a estudiar parte de segunda parte. Cuando terminando
en Corinto, cuando Pablo saliendo de Corinto dice rumbo a Siria. Rumbo a Siria. Siria está donde está iglesia Antioquía, iglesia que le envió Pablo como misionero. Y de allí el Pablo quería regresar a iglesia Antioquía. Y nosotros vimos domingo pasado sobre el problema que tuvo en Corinto, ciudad Corinto. Esa ciudad, los judíos acusó a Pablo ante el gobernador Galión, pero muy extrañamente Galión disolvió, o sea, no quiso ser juez de ese juicio, acusación, liberó del cargo una forma violenta y rápida. Y esto le permitió a Pablo, como decía el versículo 18, y Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. O sea, ya Pablo puede trabajar sin problema, no solo Corinto, y sino los otros lugares también. Luego Pablo quería regresar a Corinto para finalizar su segundo viaje de misión, viendo si el mapa, ahí usted puede ver, él sale Corinto, es el capital de región Acaya, y un puerto, luego de Cencrea. Cencrea está un puerto igual que está pegado con Corinto, mapa no parece, pero es mismo lugar prácticamente con Corinto. De allí van Cesarea. Cesarea es puerto cerca de Jerusalén para visitar iglesia primitiva Jerusalén. Desde luego de Jerusalén baja hacia Antioquía. Bajan porque Jerusalén es una altura mucho más mayor que de Antioquía. Entonces Biblia dicen que bajan. Y de esa forma Pablo termina su segundo viaje de misión. Ese segundo viaje de misión Pablo duró un poco más de 2 años y también recorrieron más de 3,000 kilómetros. Hoy quizá 3,000 kilómetros con el vehículo no suena tan mal, pero toca viajar varios días. Pero aquel tiempo prácticamente con pies, caminando, es un viaje largo. Pero durante ese tiempo, segundo viaje de misión Pablo, la Biblia, uno estudia de la carta de Pablo y ahí podemos ver cómo Dios manifestó su gracia y su obra, su acompañamiento, esa misión ha sido grande y una buena enseñanza para nosotros. Ahora 23, Pablo un tiempo recuperando fuerza allí y vuelve a partir el tercer viaje de misión. Total, Pablo hace 3 viajes de misión propia voluntad. El cuarto viaje, la mapa aparece porque cuarto viaje, él van a Roma como preso, arrestado. Ya está quizá contra su voluntad, pero Dios lo envía así. Y propio Pablo, partiendo iglesia Antioquía, él emprende 3 viajes de misión. Primero estudiamos. Segundo, hoy vamos a terminar. El tercero que vamos a nosotros a emprender iguales. Y vamos a estudiar esto, el versículo 18. Pablo cuando sale de Corinto y van a Efeso, ciudad de Efeso, otro puerto, pero allí Biblia dice que acompañan esa pareja Priscila y Águila. Sobre Priscila y Águila nosotros vamos a aprender segunda parte del estudio de hoy. Y cuando llega a Efeso, y él no queda mucho tiempo, porque Pablo, según la Biblia, dice que quería ir rápidamente, llegar a Jerusalén. Y por eso él no quiso quedar mucho tiempo, a pesar de gente de Efeso le pidió que quedara más tiempo. Él no quiso, sino partió hacia Cesarea para llegar a Jerusalén. Pero antes de partir del Corinto, Cencreas y
para partir Efesos, Pablo hizo algo, versículo 18 dice, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Fíjate, estos, causa de un voto, oración de votos. ¿Qué es lo que quiere decir? Pablo hizo una oración de votos. ¿Sabe qué? Oración de voto, y la Biblia no dice exactamente cuál fue su motivo de oración. Podemos presumir, sabemos que cuando llegó el Corinto, llegó con fracaso de ciudad anterior a Atenas, y él estaba cansado y agotado. A lo mejor puede ser que él está pidiendo para que Dios ayudara, para le diera fuerzas, o si no, sobre el ministerio que va a emprender en Corinto. Pero aquí lo que está diciendo el Pablo nos enseña tres cosas. Hoy lo que queremos estudiar es como si fuera haciendo QT, viendo versículos, buscando aplicaciones. Aquí lo que enseña es tres cosas lo que hizo el Pablo, su actitud. Uno es que importancia de oración de voto. Oración de voto. El otro, Pablo también tenía un anhelo. Hay algo que él deseaba. Puede ser un problema, puede ser un gran deseo, igual que nosotros. Apóstol Pablo, tenía mismo problema que tenemos nosotros. El tercero, el Dios contestó esa oración de Pablo, de oración de votos. Normalmente características de oración de voto hacen cuando tenemos un problema, un anhelo grande, que necesitamos ser resuelto. Entonces, uno hace oración de voto. ¿Sabe qué oración de voto? No? Dios concede esto, yo quiero hacer, si tú ayudas a conceder esto, yo quiero pagar ese voto. Voto de Pablo es seguramente cortar pelos. Por eso él rapó su pelo, porque Dios contestó. Gracias a Dios, su ministerio de Corinto fue gran éxito. Una ciudad no era fácil de predicar, pero resultó un gran éxito. Y levantó una congregación importante allí el Pablo. Entonces Pablo, por agradecimiento, hizo estos. Así que nosotros también tenemos problemas en las aplicaciones. Hagamos oración de voto con Dios. Dios espera nuestra oración. Más esperan nuestra oración de votos. Igual también Biblia nos enseña a nosotros oración de ayuno. ¿Sabe qué oración de ayuno? ¿Hay alguien que no ha hecho ayuno hasta ahorita? Aproveche, esa cuarentena. Es bueno. Si alguien de hasta ahorita, por problema del trabajo, problema de estudio, no ha hecho ayuno, recomiendo que haga un ayuno. Oración de ayuno. Yo me recuerdo mi vida, primera vez que hice oración de ayuno, todavía tengo un claro recuerdo de que, wow, cómo me sobraba tanto tiempo. Otra palabra, es que como yo perdía tanto tiempo por comer comida. Usted se va a dar cuenta, cuando deja de comer sobra tiempo. Igual también reloj va lento. Pero gracias a de oración y ayuno en mi vida, yo tuve un tiempo que practicaba mucho oración y ayuno. Y eso me ayudó para quitar el hábito malo de viejo hombre mía. Cuando yo me convertí a cristiano, yo venía con muchos hábitos. Por ejemplo, yo fumaba, yo me iba al cine cada rato y muchos otros más hábitos que causaba problemas en mi vida cristiana para orar temprano o llevar la vía de entrenamiento, ese discipulado en Cristo Jesús. Gracias a oración de ayuno me hizo quitar y sacar de abandonar ese hábito que yo tenía. Mire, tomar un día, dejar de comer un día, tomar agua, no pasa nada.
Yo en mi vida pude hacer hasta 10 días de ayuno, estoy vivo. Así que no hay problema. Ahora, lo que no recomiendo a una persona que empezando a hacer varios días, puede ser un día o 3 días es suficiente, pero es bueno que ustedes aprovechar esa cuarentena, también hacerle esa oración ayuno o oraciones votos. Viendo siguiente versículo 19 al 21. Pablo, ese equipo de Pablo entra a Efeso, llegan y desde luego él trata de salir de rápido a Efeso, llegar a Jerusalén. Según de copia de Biblia antigua, habla razones porque Pablo quería llegar antes de fiesta de Pascua en Jerusalén. Porque en fiesta Pascua llegan muchos judíos. Entonces él quería aprovechar y esas fiestas, la gente que viene de diferentes lugares judíos quería testificar, evangelizar a esos judíos. Y eso 19:21 nos enseña, a través de Pablo, nos enseña dos cosas. Uno, aunque él está apurado, él dicen que es 19, Pablo se separó de sus acompañantes, entró en la sinagoga. O sea, Pablo, aún así tan apurado, él no dejó de predicar. Uno. El otro, lo que nos enseña es, a pesar de esa oposición, mala paga su de propio paisano de judíos, él continuó a amar a los judíos. Ese amor constante, perseverante. Y pareciera a Pablo que un hombre que no tiene rencor, no tiene raíces amargos. Mire, aquí en Venezuela necesita avivamiento cristiano, necesita avivamiento no cristiano religioso, sino realmente un cristiano de fe cristiana, genuinidad, porque eso le da verdaderamente patriotismo para Venezuela. Cuando habla Venezuela, muchas veces yo he escuchado, caramba, nos falta patriotismo. Y eso significa, es verdadero patriotismo, nace el cristianismo. Porque para nosotros, todos los cristianos que nacimos en Venezuela o vivimos en Venezuela, crecimos en Venezuela, esa tierra no es una casualidad. No llegamos aquí como una carámbola, sino nacimos aquí con propósito de Dios. Entonces, esa tierra para nosotros, un tierra de llamamiento. Nosotros tenemos un llamamiento en Venezuela con los venezolanos. Por eso, Venezuela, para levantar patriotismo, realmente querer al país, es que necesita avivamiento, palabra de Dios, los cristianos y evangelio. ¿Sabe lo amor más importante? Amor es predicar la palabra. Cuando ustedes visitan a algún familiar, alguien que está agonizando, no diga otra cosa, sino van directo para predicar la palabra, porque su alma es importante llegar y luego llegar al cielo, reino de Dios, igual después encontrar nuevamente. No debemos distraerlo nosotros. Amor, ese amor realmente, amor más grande es predicar la palabra a esa alma que no conoce Dios. Versículo 22. Pablo llega de esa iglesia primitiva a Jerusalén, luego regresan, baja hacia Antioquía. Esa visita de Pablo de Jerusalén es después del primer concilio que hubo convocado Jerusalén, es de capítulo 15 del libro Hechos, lo que nosotros estudiamos, bueno, unos meses antes. Y Pablo, ¿por qué él quiso ir de iglesia a Jerusalén? Porque Jerusalén es seno de los judíos. Él necesita esa iglesia de judíos. Iglesias gentiles necesita una unión. Que iglesia Jerusalén debe enterar toda la obra de Dios, lo que él experimentó, él lo que vio,
necesita darle ese reporte, ese testimonio, iglesia de Jerusalén, para poder acompañar juntos, para tener un solo corazón. Y eso nosotros hace falta. También debemos aplicarlo, porque nosotros cuando ayudamos a otras personas, ayuda social, eso hacemos secreto. Pero en la obra tenemos que hacer saber la congregación de trabajo de Modú, trabajo de Escuela de Liderazgo Global, o Benicome, o Fundación Génesis, lo que hacen para que congregaciones sepan y para poder estar unidos para orar, para seguir ese ministerio de Dios. Ahora, así terminó segundo viaje de misión de Pablo. Ahora entramos versículo 23 y leemos versículo 23 para emprender tercer viaje de Pablo. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Sabe que el Pablo después regresan un viaje largo, un viaje de mucho tiempo, con esas dificultades nosotros aprendimos durante el segundo viaje. Pablo llega a Antioquía, pero apenas cuando recupera su fuerza, él quiso emprende otra vez tercer viaje de misión. ¿Y por qué Pablo hizo esto? Porque Pablo dicen que algún tiempo estuvo ahí. O sea, él estuvo en Antioquía el tiempo necesario para recuperar. Luego inmediatamente él prendió nuevamente tercer viaje, porque Pablo tenía ese anhelo, corazón de pastor, corazón del pastor, porque él quería saber cómo están las iglesias, congregaciones, cristianos que él predicó, y para ayudar a edificar las iglesias. Y nosotros, aprendiendo ese Pablo, tenemos que estar pendientes con nuestra gente alrededor. Espero que toda la semana entre uno a otro, saludando, preguntando si hay motivo de oraciones, debemos tener ese sentimiento, ese corazón del pastor. El tercer viaje de Pablo de misión duran desde años 53 a 57, pero mayor tiempo Pablo permanece en esa ciudad Efeso. Él cerca de 3 años, él se queda en Efeso. Nosotros seguramente aprenderemos esto aquí adelante, el capítulo 19 adelante del libro Hechos. Si vemos la mapa de viaje de camino de tercer viaje de Pablo, esa región Galacia es ciudad donde Pablo pasó ahí, el Derbe y Listra, Iconion, y también otra iglesia, otra ciudad se llama Antioquía, pero diferente a Antioquía de Siria, eso es de Galacia, igual de Frigia. Pablo dice en 23, se fue a visitar uno por una las congregaciones. ¿Para qué? Animando a todos los discípulos. Esa palabra animar. ¿Sabe qué es animar? El idioma griego le dice episterizo. Episterizo parece 2 veces ese verbo, el Nuevo Testamento solamente 2 veces. Lo que significa es edificar fuerte o hacer fuerte. Lo que quiere decir Pablo, quería solidar lo cristiano y solidar la iglesia que él levantó. De allí podemos nosotros ver punto de vista Pablo. Para Pablo, ¿cómo él ve la gente? Otra palabra. Para Pablo, ¿cómo separa a una persona? Para Pablo existe solo 2 grupos de gentes. Un grupo que no han escuchado evangelio, que necesita evangelio de Jesucristo, evangelio de salvación. El otro grupo es que ya aceptó Cristo, pero necesita discipulado, crecer, madurar en el Señor. Para Pablo había solo 2 tipos de personas.
Para Pablo no existe diferentes razas, como lo que muchas veces nosotros vemos, venezolano, extranjero, no hay esas diferencias. Rico, pobre, estudiado, no estudiado, ese no es de calificación del Pablo o su vista, sino Pablo solamente tenía solo dos vistas, es ¿conoce Cristo o no conoce Cristo? Si conoce Cristo, ¿cómo está su maduración para enseñarle? Debemos aprender esa óptica, esa mirada de Pablo y nosotros también. Ahí, versículo 24, parece un judío oriundo de Alejandría, se llama Apolo. Alejandría queda en parte norte de África, que hoy de Ciudad Egipto, pero aquel tiempo de Imperio Roma, época de Pablo, era la segunda ciudad más importante, grande Imperio Romano. Esa ciudad había muchas universidades famosas y de lo mejor de aquellas épocas. Muy intelectual ciudad, una cultura alta y mucha filosofía. Apolo crecieron de allí, adquirieron todo esto y también era experto retórica. Una persona muy culto y preparado intelectual. Y conocía presupuesto muy bien Antiguo Testamento. Y desde luego Apolo sirve para Dios como un siervo del Señor, la evangelización del siglo I. Ahora, hoy yo quiero invitar a estudiar juntos. El 25-26 parece esa pareja Priscila y Águila. Ellos ayudan a Apolo, perdón. Antes ayudó a Pablo, pero aquí, 26, cuando él ve Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, y eso al oír Priscila y Águila lo tomaron a su cargo, le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. ¿Sabe qué es nosotros sobre el nombre de esa pareja Priscila Águila? Hemos escuchado varias semanas. Y hoy quiero estudiar sobre esas parejas, porque no hay pareja más interesante del Nuevo Testamento. Esa pareja, un ejemplo. Es una pareja, fue equipo, no solamente Pablo, sino él ayudó varias otras personas cristianas. Su hogar sirvió como iglesia de hogar y también ellos fueron donde ellos necesitaban. Entonces utilizaron su profesión a ayudarlo. Y esa pareja, Priscila y Águila, siendo una pareja, también fue compañero del ministerio esa pareja. Y estos largos años de la historia, hoy para nosotros, un buen ejemplo de una pareja. Cuando después jóvenes que se casan, sería bueno orar para que pida a Dios para su pareja sea como Priscila Águila y lo que ya está casado, y sería bueno hacer una reflexión, aprender. El característica de pareja resumió una palabra team en inglés, T-E-A-M, team, y usando eso, cada primera letra de cada palabra y lo que característica de esa pareja, nosotros vamos a aprender qué es lo que hicieron ellos. El primero T es truth, en inglés, la verdad. Esa pareja tenía palabra de Dios. Ellos esforzaban para estudiar palabra de Dios. Ellos cuando estaban ayudando, trabajando junto con Pablo, seguramente recibieron muchas predicaciones, enseñanza de Pablo, ellos adquirieron. Nosotros vemos eso, capítulo 18, versículos 2 y 3, y vamos a leerlo. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo se fue a verlo. Y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó
para que trabajaran juntos. Eso es lo que ocurrió año 52. El Priscila Águila, seguramente trabajando juntos, Pablo se quedó con ellos trabajando, aprendieron mucho. Por eso, cuando vio ese intelectual Apolo, ellos pudieron enseñarlo. ¿Cuál puede ser la aplicación nosotros? Seguir, aprender la palabra, haciendo QT, estudio bíblico, aprender ¿para qué? Para enseñar a otros. No hay otra forma mejor aprender que enseñar. Así que nosotros aprendemos para enseñarlo. El segundo es eternity, eternidad. Eternity, eternidad. Porque ellos, esa pareja, ellos tienen, su profesión es fabricar carpas, pero su ojo, su visión está más allá de fabricación de carpa. Ellos están apuntados del reino de Dios. Por eso ellos utilizaron su profesión y con esa de cosmovisión bíblica, ellos practicando, viviendo estos. Por eso, versículos 18 19, ellos prendió junto el viaje con Pablo, llegó Corinto a Efesos. Desde luego, Pablo cuando se va de Efeso, corta visita, y el Pablo de Priscila y Águila se quedan ahí en esa ciudad de Efeso para predicar, ayudar a levantar la iglesia. Ellos invirtieron su tiempo, su esfuerzo, su vida a la gente. Invirtieron ellos para levantar las iglesias. Mire, vemos el primer libro de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Ese libro Corintio fue escrito Pablo cuando él estaba en Efeso, ciudad tercera viaje, durante su tercera viaje de misión, Efeso, él escribe a la iglesia de Corintio y vea lo que él está diciendo. Leemos. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludo. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Fíjate ahí de ellos que Efesos, ellos tenían su casa, pero esa casa funcionaba una iglesia. Eso está hablando de años 55, 56. Y vean lo que lo que está dedicando esa pareja. El tercero, availability, lo que quiere decir disponibilidad. Su hogar siempre está abierto y donde ellos necesitaban, ellos viajó. Ellos tenían esa actitud. Por donde quiere que vaya, ellos utilizaron su hogar para servir a Dios. Por eso, de capítulo Romano, versículo 3, capítulo 16, versículo 3 al 5, leemos. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Fíjate, esto es lo que el Priscila Águila, años 56, 57, ellos volvieron a Roma. Cuando volvieron, ahí lo que dicen otra vez, su casa es una iglesia de hogar. Así que su profesión, su hogar, está utilizando como instrumento de Dios, porque ellos vivían en este mundo como si fuera viviendo reino de Dios. Y como pueblo de Dios ellos vivieron. Bueno, ahí nos enseña cómo debemos vivir y cómo debemos usar nuestra profesión en nuestro hogar. El cuarto, ministerios. Se dedicaron al ministerio completo. ¿Sabe que cuando ve el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 19, es que ellos vuelven otra vez de Roma, vuelven otra vez a Efesos, esos años 67, para ayudar joven pastor Timoteo. Apoyar, ellos regresan otra vez a Efesos. Por eso, esa vida
de esa pareja Priscila Águila, su actitud influyó de los 3 líderes aquel tiempo que tenían mucha influencia. Ayudó Pablo, ayudó Apolo, ayudó Timoteo. Realmente es una pareja ejemplar. Es bueno hacer una reflexión. Eso me demanda a mí qué tipo de influencia está produciendo mi pareja. Presupuesto levantar, criar con palabra a nuestro hijo es importante, pero si realmente queremos levantar bien nuestros hijos, hay que demostrarle a ellos, nuestro hijo, abrir nuestro hogar y dedicar al servicio de Dios. De esa manera nuestro hijo va a aprender con nuestro hecho más que la palabra. Hoy aprendimos varias de enseñanza por la vida de Pablo y esa pareja Priscila Águila. Quiero que lo que aprendimos, 1, 2, 3, lo que es cada uno de ustedes, Espíritu Santo, lo que le dice a su oído. Oremos juntos para estos. Gracias, Padre. Gracias por la palabra tuya. Padre, aquí una vez más conocemos quién eres tú. Padre, tú contestas nuestra oración. Vea esa oración de voto de Pablo. Ayúdanos nosotros a orar igualmente como Pablo, Señor. Orar con voto, orar con ayuno. Padre, ayúdenos nosotros para acercar más a ti y también lo que está vida de Pablo, Señor. También gracias a esa enseñanza, ejemplo de pareja Priscila y Águila. Padre, oh Dios, ayuda en nuestro hogar para que seamos como tu instrumento. Seamos, Padre, un hogar donde levantar la gente, ayudarle líderes, Señor. Oh Dios, ayude a amar cada día más a ti, igual a amar cada día más a Venezuela. Necesita en Venezuela avivamiento, no un religioso, sino un cristiano verdadero, Señor. Padre, con esa fe cristiana genuina, lo que aprendimos nosotros, guíenos, bendícenos, úsenos. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos tu fuerza, Señor. Oremos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.